Hoy queremos centrarnos y profundizar en la Eucaristía como una comida. ¿Es la Eucaristía una comida? Claro, amén, que es una comida. Ya desde la misma institución de la Eucaristía, tanto según los relatos sinópticos como el relato paralelo que nos trae también 1 Corintios en el capítulo 11, enfatizan en que fue durante la comida, según los sinópticos, evidentemente en una comida pascual. Entonces nos dirá que durante la comida el Señor tomó el pan, lo partió, lo bendijo, que tomó igualmente, inclusive enfatiza que después de comer tomó la copa, la bendijo. Evidentemente es en una comida. Y en los sinópticos inclusive nos dice que mandó a preparar la comida, esa comida pascual, según los evangelios sinópticos. Indudablemente, pues, es una comida. ¿Qué hay detrás de que la Eucaristía sea una comida? Pues van a ver que es supremamente importante para comprender la Eucaristía. Es más, la Eucaristía, para comprenderla, solamente en cuanto profundicemos que es una comida, vamos a descubrir aspectos importantísimos. Una comida que va a ser muy especial y de una vez vamos a ubicarla. La Eucaristía es el banquete del reino. ¿La Eucaristía es qué? El banquete del reino de Dios. Si no entendemos la Eucaristía en el contexto del banquete del reino, vamos a tener una interpretación muy limitada sobre ello. Comencemos enfatizando cosas. El mensaje central de Jesús es el reino de Dios. Cuando uno comienza a estudiar las Sagradas Escrituras, entonces puede hacerse esta pregunta: en realidad Jesús, ¿qué fue lo que vino a hacer? ¿Qué fue lo que Jesús vino a enseñar? ¿Cuál es el centro del mensaje de Jesús? ¿Cómo pudiéramos resumirlo? Y uno, desde sus maneras de ser, de pensar y demás, a veces puede interpretar que el centro del mensaje de Jesús es el amor. Y sí y no. ¿Cómo así? Porque es que detrás de la expresión amor hay tantas, eso parece un caucho, que si es para el lado mío, lo estiro y lo estiro, que si es para el lado del otro, lo encojo, que como tanto te quiero, tanto te aporro. Y como que detrás de esas expresiones del amor hay una manipulación, tantas veces totalmente contrario, del egoísmo, y entonces uno, ¿y cómo así que el amor? O también uno pudiera pensar otro montón de cosas, la justicia. ¿Y qué es la justicia? Pues resulta que el elemento más englobante que en las mismas Sagradas Escrituras aparece, de que es el centro de la actividad de Jesús, a lo que Jesús vino es a proclamar y a instaurar el reino de Dios. Usted lo ve en todos los evangelios. Por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos nos dirá el inicio del ministerio de Jesús. El resumen que nos presenta es este: Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Después de que Juan Bautista fue entregado, marchó Jesús a Galilea. ¿Y qué es lo que proclamaba? El reino de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, conviértanse y crean en estas buenas noticias. Ese es el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? El del reino de Dios. Y así en todas las otras expresiones de Jesús: si yo por el dedo, yo por el poder de Dios expulso el mal, es que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Sobre esto pudiéramos profundizar mucho, pero es un elemento pues adquirido y claro. El centro del mensaje y de la actuación de Jesús, ¿cuál es? El reino de Dios. Solo que para nosotros ese concepto
pues que en ninguna parte está claramente definido en las Escrituras, se va haciendo como lejano, como así que el reino de Dios. ¿Y qué decimos cuando decimos el reino de Dios? Cuando decimos el reino de Dios, un primer elemento, ¿y qué tiene que ver esto con la Eucaristía? De una vez lo vinculo, porque algunos están, pero no íbamos a hablar pues de la Eucaristía. Es más, me habían prometido comida y apenas veo que están llegando los aperitivos, el tinto y la comida nada que llega. Bueno, pues tiene todo que ver, porque les digo que la Eucaristía solo puede entenderse como banquete del reino de Dios. Ese es el sentido profundo de la Eucaristía, banquete del reino de Dios, y es por eso por lo que hemos vinculado banquete y comida con la Eucaristía. Pero entonces, ¿cómo así que banquete del reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Y ya nos encontramos con un elemento que al principio no es fácil entenderlo. ¿Cómo así que reino? Pues nosotros las experiencias que hemos tenido sobre reinos, sobre reyes, no han sido muy buenas. Es más, nuestros países nacieron prácticamente en su lucha de independencia contra reinos establecidos que vinieron a colonizar estas tierras. Y entonces cuando se nos hablaba del reino de la Nueva Granada, o en otros contextos del reino de Inglaterra, o en otros países del reino o de otros sitios europeos generalmente, detrás de eso tenemos una comprensión negativa, una comprensión impositiva, autoritaria, explotadora, colonizadora, que detrás de eso no es propiamente lo que hay en este término. Y a lo otro que no le ha ido muy bien a usted fue que usted nombró reinita, yo no sé a quién, o mi rey a fulano de tal, y parece que tampoco le ha ido bien. Hemos dicho eso, con eso de los reinos, nada de nada. Todavía se escucha entonces que hay algunos reinos que funcionan en el mundo, o no sabemos si funcionan, no estamos bajo su dominio. Entonces, que la reina de Inglaterra, o que el rey de tal parte, o la reina de tal otra, y que ya más parece que son simplemente nominales, diplomáticos, representativos del país, porque ya desde hace rato el rey reina, pero no gobierna, a no ser en determinados países orientales por allá, donde todavía dizque todas las tierras y todas las posesiones y todas las cosas y los grandes contratos y las cosas son del rey, y las cosas todavía son del rey. Pero para nosotros eso es una comprensión muy lejana. Pues, lo primero que nos tiene que quedar ahí sobre el reino es que hace relación a reinar, a administrar, a la administración, al gobierno, al reino, a reinar, a regir. Pero no es un regir simplemente como nosotros los humanos lo pensamos. Cuando precisamente hablar del reino en Israel es una cosa muy compleja, porque inclusive surgió como una tendencia distinta a la voluntad de Dios. Cuando el pueblo de Israel veía a los pueblos grandes, poderosos a su alrededor, entonces estaba Egipto, estaba Siria, estaba Babilonia, estaban otros grandes reinos. Veían que estaban organizados y que había o un faraón, o cada uno de ellos tenía un determinado título, y decía, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué somos? Un montón de tribus ahí medio desorganizadas. ¿Nosotros qué es lo que somos? Nosotros también queremos tener rey. Y entonces el Señor les dijo que ustedes quieren tener rey. Y entonces yo aquí ¿qué soy? Precisamente lo que constituye y hace especial a Israel es que Dios es su rey. Es que su Torá, su enseñanza, la Torá, es, digamos, la constitución nacional, es lo que debe regir nuestra conducta, nuestras relaciones entre los hermanos y nuestras relaciones con Dios. Entonces, precisamente la primera tabla, cómo nos relacionamos con Dios; la segunda tabla, cómo nos relacionamos con los otros.
Ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios, Él es Dios, es el único rey. Ah, pues sí, Señor, pero es que eso es muy abstracto. Sí, Señor, pero es que aquí tal cosa y tal otra. No, nosotros queremos tener rey. Y fregaron tanto que llegó un momento en que el Señor les dijo, bueno, les dije, bueno, se los advertí. Bueno, se los volví a decir y les repetí que ¿para qué les va a servir un rey? Un rey les va a servir para cobrarles impuestos, para sostener su pompa, su palacio y sus cosas. Un rey les va a servir para quitarles sus tierras, para que los pongan a trabajar. Un rey les va a servir para esclavizar a sus esposas y a sus hijos. Allá se los va a mandar a sus hijas, sus hijos a trabajar para cuenta de ellos, a sus ejércitos, a sus cosas, para oprimirlos, para esto, para tal. Mejor dicho, como si estuviera leyendo las noticias de hoy. Entonces ellos dirían, sí, pero nosotros queremos rey. No ve que Egipto tal cosa, no ve que Babilonia tal cosa, y esos son los grandes. Y entonces así empezó la monarquía en Israel, a contraposición de la voluntad de Dios. Y los profetas en un principio fueron muy fuertes, pero llegó un momento en que el Señor, acostumbrado a atajar locos y a arriar bobos, entonces dijo, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Digo, pues bueno, ya que se metieron en esa, vamos a buscar un rey según el corazón de Dios. Entonces a Saúl lo despacharon, una vocación frustrada. ¿Y a quién escogieron? Un rey según el corazón de Dios. ¿Y fue un buen rey David? Bueno, entre lo peorcito, lo mejor. Entre lo peorcito, bueno. Pues resulta que en muchas cosas fue buen rey. A nivel regio, de administrar, de gobernar, de defender el pueblo contra los enemigos extranjeros, extendió las fronteras hasta donde nunca más las tuvo Israel, cohesionó las distintas tribus del pueblo, instaló una ciudad y una corte interesante allá alrededor de Jerusalén, la ciudad del rey, la ciudad de David. Era un rey orante, era un rey que se ocupaba de las cosas del Señor, que trataba de ser justo. Era un rey también con profundas limitaciones humanas, y usted se acuerda. Entre otros, era muy ojicontento. ¿Se acuerda de este muchacho? Entonces, y su problema con Jezabel, ¿ya? Entonces se acuerda también que eso es lo de menos. Después mandó a matar a Urías, el esposo de ese muchacho. En fin, yo no vine hoy a hablar mal de la gente. Entonces, lo cierto del caso es que comenzaron a venir esos reyes, y cuando en las Sagradas Escrituras se trata de hacer como la historia, la cronología, los datos acerca de esos reyes, casi siempre lo que dice, y tal, que fue hijo de tal rey, que estuvo en la descendencia de tal cosa, y actuó peor que su papá. Casi siempre lo que dice así. Y entonces dice, y santos, que tal cosa y tal otra, y peor que todos los otros anteriores. Y colmó la paciencia del pueblo y de Dios. Y entonces, esa es como la tendencia, desde ese defraudarse del pueblo, pero defraudarse del pueblo que no es intelectual, defraudarse del pueblo que no es sentimental. Ustedes saben que un mal gobierno es simplemente cuestiones sentimentales, ni siquiera es cuestiones de ideas, es cuestiones de bolsillo. Es cuestión de que no hay con qué sobrevivir, es cuestión de que no alcanza, es cuestión de que no hay que comer, es cuestión de fuentes de trabajo, es cuestión de inseguridad, es cuestión de violencia, es cuestión de todo un montón de cosas que no necesito pues a esta hora comenzar pues a hablar de noticias. Entonces, un mal gobierno no es simplemente cuestión de colores y cosas así, sino de que acaba con la vida, de que acaba con la paz, de que acaba con la esperanza, de que acaba con las posibilidades. Y tanto peor en aquella época
que entonces las aves de rapiña de los alrededores, los reinos, estaban dispuestos a entrar, a dominar, a apropiarse de los otros y a esclavizar. Óigame bien, ¿a qué? A esclavizar los pueblos que se dejaban dominar. Entonces, tanto así que llegó un momento en que de nuevo Israel perdió su tierra, perdió todo y fueron llevados esclavos a Babilonia. Pues bien, en medio de todo eso surgió una esperanza. ¿Cuándo será que de nuevo y verdaderamente Dios, el mismo Dios, Yahvé, bendito sea, viene a reinar? ¿Cuándo será que viene a reinar? Y comienza a surgir en el pueblo y a través de la voz profética esa aspiración, el reino de Dios, la administración, el regir, el reinar de Dios. Y entonces los profetas lo cantan de una manera especial, Isaías. Entonces ustedes van a escuchar en Isaías que el Espíritu de Dios va a ungir al rey, precisamente al rey cuando lo nombraban, lo ungían de una manera muy especial. El sumo sacerdote y los profetas ungían con óleo santo, con óleo perfumado, ungían al rey y desde entonces se llama el ungido. Ungido tiene todo que ver con Mesías y tiene todo que ver con Cristo. Precisamente ungido en hebreo se dice Mesías y en griego Cristo. Entonces el ungido es el rey por excelencia, es aquel que está lleno del Espíritu de Dios para poder administrar, para poder regir, para poder aquí en medio de las distintas situaciones de la tierra ser presencia de Dios salvadora en medio del pueblo. Pero no les fue muy bien, como les he dicho. Por eso está la esperanza mesiánica, cantada de una manera muy especial por Isaías. Entonces diré en Isaías 11, el Espíritu de Dios entonces vendrá sobre él, saldrá un vástago del tronco de Jesé, un retoño de sus raíces brotará. ¿Quién es Jesé? ¿Se acuerdan? El papá de David. O sea, así como en lo bueno que tuvo David, tendrá que haber un descendiente de David, tendrá que haber un hijo de David. Será un vástago del tronco de Jesé. Entonces, saldrá un vástago del tronco de Jesé, un retoño de sus raíces, se posará sobre él, reposará sobre él el Espíritu de Yahvé, espíritu de inteligencia y sabiduría. Y entonces pensaban en los mejores reyes que habían ungido el Señor con inteligencia y sabiduría, por ejemplo Salomón, ¿ya? O entonces los grandes sabios decía, así va a ser este rey, lleno de la sabiduría de Dios, espíritu de claro discernimiento o consejo y fortaleza para cumplir la voluntad de Dios, que por excelencia era David, el rey fuerte que llevó a liberar al pueblo. Entonces, y espíritu de ciencia y experiencia de Dios, de temor de Dios, como los grandes patriarcas Abraham o como el gran Moisés o como los grandes santos de la historia de Israel. Cuando pensaban en cómo debía ser el rey, el ungido, el Mesías, que eso significa Mesías ungido, pensaban que tendría que tener lo mejor de todos los personajes de la historia. Y eso que tenían los buenos personajes de la historia era porque el Espíritu de Dios venía sobre ellos y les daba esos dones o esos carismas. Por lo tanto, el reino de Dios, o sea, el rey Mesías, reino de Dios, que va a ser establecido a través del rey ungido, del rey Mesías, del Cristo, será un reino que Dios traiga y entonces no hará mal, no juzgará según las apariencias, todo será de nuevo como un estilo de paraíso. Eso es lo que cantan las profecías. Resulta que Jesús, cuando comenzó a predicar, lo que empezó a decir no es que simplemente ese reino de Dios va a llegar,
como hablaban todos los profetas. El día en que venga el reino de Dios, en aquellos días pasará tal cosa, en aquellos días pasará tal otra. Todos los profetas del Antiguo Testamento hablan acerca de un futuro deseado, pero un futuro indeterminado en el cual Dios reinará, en el cual Dios actuará. Todos ustedes son profetas, y sobre todo cuando dicen, ¿cuándo será que Colombia cambia, que nuestros países cambian y llegue la paz, y llegue la justicia, y lleguen las oportunidades, y llegue tal cosa? Son los deseos de Dios sobre nuestro pueblo y sobre todos nuestros pueblos. Ese es el deseo de Dios, el deseo de un padre, el deseo de una madre, el deseo de alguien más o menos cuerdo sobre sí y sobre su país, es ese tipo de tierra prometida o cualquier otro tipo de categorías en lo cual lo expresemos, en la que en definitiva, a punto de tanto cansancio, nosotros nos hemos dado cuenta de que no va a ser porque un partido, porque los intereses egoístas de uno, porque las ideologías trabajando nomás para los intereses de unos o de otros, al gobernarnos se llegue a eso. No, todos sabemos que tiene que haber una actuación de Dios y de la acción del Espíritu de Dios. Pues así lo tenía Israel. Pero les decía que de esa visión simplemente futurista y posible, de esa visión de deseos o de esa visión de profecía, en aquellos días derramaré mi espíritu y cuando venga el rey Mesías pasará tal cosa. En aquellos días cuando venga el reinar de Dios, entonces a todos los malvados, a todos los corruptos, a todos los injustos serán quitados y aniquilados y solo quedará en esta tierra tal cosa. En aquellos días ya no se juzgará según las apariencias o con testigos falsos, sino que en aquellos días tal cosa y tal otra. Todo ese tipo de interpretación de los profetas, Jesús es el único que dice: el tiempo se ha cumplido. El reinar de Dios ha llegado. El reinar de Dios ha llegado. Esa es una de las diferencias fundamentales, esenciales de la predicación de Jesús. Jesús nos sigue predicando el reinar de Dios para un futuro indeterminado. Por el contrario, Jesús dice que el reino de Dios ya llegó, que el reino de Dios en Él, en la persona de Jesús, en la actuación de Jesús, en la enseñanza de Jesús, en las parábolas de Jesús, en la liberación que Jesús trae, en la persona y en el obrar de Jesús, lo que Él está diciendo es que ese reino de Dios ya ha llegado. Si yo por el dedo, por el poder de Dios expulso el mal, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Uno tiene que entender eso. Si no entiende eso, no va a entender el cristianismo. Si no entiende eso, tampoco va a entender la celebración del cristianismo, que es la celebración del banquete del reino de Dios. Digamos otras cositas. Primera nota, pues, el reino de Dios ya ha llegado. Ya ha llegado. No está en un futuro por allá indeterminado. A través de muy distintas formas lo dicen las Sagradas Escrituras, ya lo he dicho. También, por ejemplo, San Lucas, en esa expresión del hoy de Dios, el hoy de Dios que recorre toda la teología de San Lucas, es muy claro. Entonces, esta escritura que acabáis de oír se cumple hoy delante de vosotros. Entonces, cuando veían hacer los portentos y los milagros del Señor, decían: hemos visto hoy grandes cosas. A Zaqueo, y entonces le dice: baja porque conviene que hoy me quede en tu casa. Hoy la salvación ha llegado a tu casa. Entonces el mismo Simeón: desde hoy puedes dejar, Señor, a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. A los pastores les dirán: les anuncio hoy una gran alegría, evangelio.
La Virgen María dirá: desde hoy me llamarán feliz todas las generaciones. A través de muy distintas expresiones, San Marcos, por ejemplo, con el término kairos, el tiempo propicio, el tiempo de la salvación ha llegado, el reino de Dios ha llegado, y cada uno en sus distintas formas de los evangelistas nos muestran eso, la actualidad, el hoy, el cumplimiento de ese reinar de Dios en la persona de Jesús. No se puede separar el reino de Dios de la persona de Jesús. Él es por eso el Rey Mesías, Él es por eso el Rey de Dios, Él es por eso el ungido de Dios. Es más, por eso fue por lo que lo mataron, y ese es el título que lleva en su cruz. Jesús Nazareno es el Rey al estilo de Dios, es el Rey de Dios, es el Rey Mesías, a través de quien Dios viene a instaurar, a proclamar su reino. O sea que el reino de Dios ha llegado. Sí, ya llegó el reino de Dios. No tenemos que esperar ninguna otra revelación distinta. No tenemos que esperar ninguna otra cosa diferente. Ya lo que Dios tiene para hacer y decirnos, lo ha hecho en Jesucristo. Solo que todavía habrá algunas cosas para que llegue a cumplimiento de eso que Jesús ha anunciado, porque el reino de Dios ya está, pero todavía entonces falta, por ejemplo, la segunda venida, la parusía del Señor. Pero el reino de Dios, a partir de Jesús, tenemos que tener la conciencia de que ya ha llegado, de que nosotros los que lo hemos recibido estamos viviendo en el reinar de Dios. Si nosotros somos cristianos, tenemos que estar viviendo en el reinar de Dios, en el reino de Dios. Es más, ese es el centro también de la oración del discípulo, el Padre Nuestro. Que venga a nosotros tu reino. ¿Y en qué consiste ese reino? En vivir y hacer la voluntad de Dios a través de Jesucristo. Que venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad. Aquí en la tierra, en el cielo se hace la voluntad de Dios. Amén, por eso es el cielo. En su casa se hace la voluntad de Dios. En su familia se hace la voluntad de Dios. En su vida se hace la voluntad de Dios. En nuestro país se hace la voluntad de Dios. Por eso necesitamos que el reino de Dios que ya ha llegado en Jesucristo sea recibido. Que ese reino de Dios sea aceptado, que ese reino de Dios sea vivido, que aceptemos el reinar de Dios. Ese reinar de Dios que es, como ya les dije, aceptar la persona de Jesús. En una expresión famosa del gran Orígenes, entonces será la autobasileia. ¿Cómo así? Que así como de Jesús tenemos que decir que no solo trajo la luz, sino que es la luz. Que no solo trajo el pan, sino que es el pan. Que no solo trajo la salud, sino que es la salud y la salvación. Y así, sobre todos esos elementos, no solo Jesús trajo el reino, sino que es el reino. Que el reinar de Dios, el actuar de Dios en esta historia está indisolublemente ligado a la persona de Jesús, que aceptarlo a Él es aceptar su reino, que aceptarlo a Él y recibir su espíritu es comenzar a vivir en su reino. Muy bien, pero característica no es un futuro por allá, sino que ya ha llegado. Es un ya, y como dirían algunos, todavía no. Es un ya que ha empezado, pero es un ir gestándose. Cuando Jesús habla de esto, habla siempre en parábolas, porque es que esto no es una definición matemática, sino que esto es una realidad existencial. Entonces comienza a decir, mire, esto del reinar de Dios se parece a una semilla de mostaza. Así como un grano de mostaza, que es como lo más insignificante. Y cuando comenzaron a ustedes a hablarles de Dios y del actuar de Dios, eso les parecía, ustedes están preocupados por el dinero, o por la salud, o por un puesto, o por tal cosa, o por tal otra. Eso de Dios les parecía por ahí como lo más insignificante.
Cuando se acepta esa semilla de mostaza, comienza a crecer y a crecer, y resulta que toda la vida, a partir de ese reino de Dios, se ilumina, se transforma y todo entonces es diferente. O el reino de Dios es como tal cosa, o el reino de Dios es como tal otra, o como. Entonces todo ese montón de imágenes a través de las cuales Jesús expresa lo que es su actuar, el reinar de Dios entre nosotros. Primera característica muy clara, ya el reino de Dios ha llegado en Jesucristo. Está creciendo de alguna forma en medio de esta historia. Pero el reino de Dios es Él, actual y actuante en nosotros y en nuestra vida, en nuestra historia, que lo recibimos o nos cerramos a ese reinar de Dios. Otra segunda característica muy importante para que entendamos la Eucaristía. ¿Qué significa esto? Que cuando vamos a la Eucaristía, entonces estamos celebrando ese banquete del reino. Ese banquete del reino es esa comida especial cumpliendo las profecías. Vea, si ustedes por ejemplo buscan en Isaías, vamos a buscar en Isaías, allá en el capítulo 25 verso 6, los profetas a través de distintas formas expresaron cómo es eso del reino de Dios. Y la imagen, oído, la imagen más clara para expresar el reino de Dios es un banquete. El profeta Isaías en el capítulo 25, a partir del verso 6, ¿lo encontraron? Isaías capítulo 25 verso 6 nos va a hablar a través de la imagen experiencia de un banquete lo que es el reino de Dios. Leo capítulo 25 de Isaías versículo 6. Hará el Señor Yahvé Todopoderoso a todos los pueblos en este monte un banquete de manjares frescos, convite de buenos vinos, manjares de tuétanos, vinos depurados. Consumirá en este monte el velo que cubre a todos los pueblos y la cobertura que cubre a todas las gentes. Consumirá a la muerte definitivamente. Enjugará el Señor Yahvé las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio del pueblo de sobre toda la tierra, porque Yahvé ha hablado. Se dirá aquel día: ahí tenéis a vuestro Dios, esperamos que nos salve. Este es Yahvé en quien esperábamos, nos regocijaremos y nos alegraremos por su salvación, porque la mano de Yahvé reposará en este monte. En fin, ahí sigue describiendo lo que es el banquete escatológico, el banquete del Señor. A ver, entendamos esto. Estamos hablando de que el centro del mensaje de Jesús, asumiendo la antigua tradición de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, lo que se quiere, lo que el hombre necesita es el reino de Dios. ¿Me siguen, cierto? El reino de Dios lo expresó Jesús a través de muy distintas parábolas. El reino de Dios a través de muchas enseñanzas, obrar y todo eso. El reino de Dios sabemos que es presente en la persona, en el actuar, en el ser de Jesús. Es la autobasileia. En él Dios llega a reinar. Para expresar eso, desde el Antiguo Testamento hay distintas imágenes. Una imagen, por ejemplo, el nuevo paraíso. Isaías retomará la imagen del nuevo paraíso. En el paraíso, en el cielo, Dios reina. ¿Y cómo es donde Dios reina? Todo es paz, todo es bondad, aún entre los animales, aún el hombre con los animales, con todo eso. Esa es una imagen que, por ejemplo, Isaías la va a retomar de los tiempos mesiánicos paradisíacos cuando Dios reine. Hay otra imagen interesantísima, imagen y realidad. Son imágenes porque tienen de realidad, son de realidad porque evocan todo otro montón de cosas. ¿Sabe cuál? El banquete.
Quizás ninguna figura en la existencia humana representa el bienestar mejor que una fiesta banquete. Entonces, uno está con sus seres queridos, uno está con los que ama, hay lo necesario para la vida, una buena comida, hay más que lo necesario para la vida, un buen vino que le da sabor a la existencia, buena música, descanso, tranquilidad, alegría de la existencia. Por excelencia, el banquete festivo es la imagen de la plenitud de los dones del ser humano. Nosotros hemos tergiversado eso terriblemente. De un lado, los esclavos que no son dueños de sí, que no pueden celebrar su vida y lo que son y lo que tienen, comen, claro que tienen que comer, comidas rápidas. En Egipto se llamaba guamasa, coman rápido para que vayan a seguir trabajando, ¿cierto? Aquí tienen distintos nombres en las distintas vías rápidas, donde usted entra por un lado, le dan la comida, usted la mete por un lado, sale por el otro y siga trabajando, ¿ya? Pero eso es una torpeza. Los países tanto orientales como los mediterráneos, los países de las tribus aborígenes y demás, saben que la comida es la celebración de la vida. Entonces, cuando usted lo invite por allá a algún italiano o de la cuenca del Mediterráneo o algún oriental a comer, usted sepa que eso es programa de todo un día. Eso es programa de todo un día, y entonces que tiene una entrada y que después otra entrada y un entremés, y que tiene que haber buena música, y que no es que usted que tiene que ir a tal parte a tal otra, pues entonces ¿a qué vino? No, y entonces que es el compartir, que es el dialogar. Por eso se come tendido, ¿ya? No se come parado, uno come parado o uno come manejando. Cuando, pues, sí, cuando el dueño, el patrón le exige, es que no, de resto uno está celebrando. La comida es por excelencia una celebración. Por eso es clara expresión la comida de lo que es el reino de Dios. Precisamente cuando Dios no reina, lo que empieza a faltar son los medios necesarios para la sobrevivencia: la comida, la salud, el vestido, la vivienda, el trabajo, todo ese montón de cosas. Ahora, por el contrario, es tanto con el reino de Dios que nos da la vida plena y en abundancia, que podemos sentarnos, y no solo sentarnos, sino reclinarnos, recostarnos a banquetear. ¿Y cómo va a ser ese banquete? De comidas estupendas, de vinos espumosos. Es más, ¿y saben por qué? Porque hasta la muerte ha sido vencida. ¿Sí se dieron cuenta? Y en muchos otros textos de las Sagradas Escrituras evocan ya los profetas y el Antiguo Testamento lo que es ese banquete mesiánico del reino. Por ejemplo, en el mismo Isaías, en el capítulo 26, verso 19, o en Isaías 48, 21, o en Isaías 49, 9, en fin, en otra serie de textos, y aún cuando se habla de la sabiduría divina que proporciona un banquete, en Proverbios capítulo 9, verso 1, y en Eclesiástico 24, verso 9 y siguientes. Solamente como para que tengan idea de que hay muchos otros textos en la Sagrada Escritura donde esta imagen, realidad, de que el reino de Dios lo que tiene que traer para nosotros es un banquete de plenitud. Entiéndame hasta ahí, no hay necesidad que copien todas las citas. Lo importante es que se queden con la idea central, porque esas citas ojalá las puedan leer. Entonces, póngame pues cuidado hasta dónde vamos. Estamos tratando la Eucaristía. Constatamos que la Eucaristía es una comida. Fue instituida al interior de una comida.
Hay un montón de nombres que tiene que ver con comida: fracción del pan, banquete eucarístico, banquete del reino de Dios, comunión, ¿ya? Bodas del Cordero, cena, la última cena, todo eso. Está esta realidad de que la Eucaristía es una comida. Y alguien pudiera preguntarse, pero ¿por qué una comida? ¿Por qué no otra cosa? Inclusive, importantísimo, cómo los cultos y la manera de celebrar y convocarse de muchas tendencias nuevas, estilos de cristianismo Made in USA, algunos del siglo XIX y XX, ya no celebran la comida. Se quedan con una parte nomás, la palabra y el canto, que son importantes, claro. Fíjese usted que el culto de estos grupos gira fundamentalmente alrededor de ¿qué? De la palabra, y está bien, es palabra de Dios, y del canto, y está muy bien, es expresión de la relación con Dios. Pero como fueron perdiendo toda esta tradición del Antiguo Testamento, toda esta tradición hebrea y toda esta tradición que vino a la iglesia a través de la iglesia, fueron perdiendo la comida. Y eso es lo que estoy diciendo, la Eucaristía es una comida. E inclusive con el problema nuestro, que habiendo conservado la Eucaristía y que sabemos que es una comida, la hemos reducido a la más mínima expresión. Entonces el pan sin levadura, la hostia transparente y el vino, que generalmente no es sino para el Padre, cuando debería ser para todo el pueblo, y que no solo eso, sino que tendría que ser en el contexto de una comida, como fue una comida. Que lo que pasa es que por motivos prácticos, como así que todos los días por motivos prácticos, entonces que una Eucaristía, hay explicaciones históricas, hay razones históricas, pero precisamente por eso, cuando volvemos sobre las raíces, se van descubriendo elementos que son fundamentales, que aun cuando ya han quedado al menos sacramental y simbólicamente presente, no se nos puede olvidar, porque es que la Eucaristía tiene que ser lo que es: el banquete, la comida del reinar de Dios, la celebración de que Dios está con nosotros, de que el reinar de Dios ha llegado, de que la muerte ha sido vencida, como nos acabó de decir en el profeta Isaías, de que en la autobasileia, en Jesucristo, al venir a comer con nosotros, al celebrar con nosotros, es la plenitud de la existencia. Es la plenitud de la existencia. Entonces, torpezas como esta: vamos a celebrar una misita, pero rápido, que es que tengo afán. Vamos a celebrar una visita. Entonces, ¿cómo así? Vamos a celebrar un banquete, vamos a celebrar la fiesta, vamos a celebrar la plenitud de la existencia, pero no tengo y no 5 o 10 minuticos. Entonces, si se nos va perdiendo lo que hay detrás es el banquete del reino de Dios, el banquete de la presencia definitiva de Dios con nosotros. Es que para eso estamos, es que para eso vivimos, es que por eso lo llamamos centro y fuente y culmen de la vida cristiana, porque hacia allá, hacia ese momento de celebración tiende todo. Por eso es que detrás de esto está el banquete de bodas del Cordero, otro elemento, ¿ya? Y todo un montón de elementos donde lo que dice es que la vida es para eso, para celebrarla. Y fíjense que el que prepara el banquete es el mismo Dios. Hará Yahvé Sebaot, Dios Todopoderoso, a todos los pueblos en este monte un convite. Es Él el que prepara el banquete, no somos nosotros. ¿Sí me hago entender? Es el Señor el que prepara el banquete.
tendríamos que profundizar mucho también en la diaconía o el servicio del mismo Jesús. En ese banquete Él es el servidor, Él es el camarero. Tendríamos que profundizar desde San Juan, como en ese banquete Él mismo es el pan. Es comunión, es comida de comunión con Él. Es de tal forma celebración que precisamente en el colmo del amor lo que hay es la comunión festiva de ese banquete de bodas del Cordero. Como ven, muchas cosas hay detrás de que digamos que la Eucaristía es una comida, es una fracción del pan, de que la comida es banquete. Sí que lo es y tendría que serlo. Otro aspecto, otra de las cosas que más impactó al pueblo de Israel, cuando el rey Mesías comenzó a celebrar ese banquete, y todo esto hay que iluminar también la última cena, como les he dicho, no solo es que él decía que ese tiempo ya ha llegado, que ya el banquete ha llegado. Por ejemplo, ¿cómo van a ayunar los invitados al banquete? Llegó el Mesías Rey, Señor y Esposo, y estos bobos, no, yo no voy a comer porque estoy ayunando. ¿Cómo así? Si para eso vine. Peor, llegó el Mesías Rey con su banquete para celebrar la vida de las bodas del Cordero, para casarse con nosotros. No, es que yo estoy muy ocupado. Es que compré 2 tractores y los tengo que ir a probar. Es que se casa mi hijo, es que tengo un negocio, es que yo vivo muy lejos y soy muy pobre, es que yo tal cosa y tal otra. Pero si para esto es la vida, lógico, Faraón no lo deja, su diosecito no lo deja. Y entonces, como estos berriondos no son dignos, como cada uno sacaron disculpas, ¿qué vamos a hacer? El banquete está listo, vayan por todas partes, ¿sí? Inviten a todos. Inviten a todos. Y ese va a ser un segundo aspecto interesantísimo, que resulta que este banquete es para todos, es un banquete universal, no es solamente para los buenos, no es solamente para los justos. Una de las cosas que más impactó en la vida de Jesús es que precisamente Jesús se hacía invitar o invitaba él mismo a los pecadores a la comunión de mesa con él. ¿Cómo así? La comunión de mesa es algo muy importante. ¿Qué significa la comunión de mesa? O sea, comer con alguien. La comunión de mesa significa la comunión de vida, la comunión de intereses, o sea, tener los mismos intereses. Póngame cuidado, Jorge. Si yo lo invitara a usted a almorzar hoy, o usted me invita a almorzar hoy, entonces, ¿qué significaría esa invitación a almorzar? Hombre, amistad, comunión de intereses, comunión de celebrar la vida, cosas así. Usted piensa en este momento en ese ex amigo, o en ese familiar que se la hizo, o en ese personaje que le sacó las canas y que lo mantiene a usted como lo mantiene. Piense usted en ese famoso personaje y resulta que ahorita cuando termine la enseñanza usted va a recibir una llamada que le dice, ¿de quién? Fulano. ¿Vos? ¿Quién? ¿Quién? Sí, yo, tal cosa. ¿Qué pasó? Fácilmente usted va, ¿qué pasó? Si no es que alcanzó a mirar con el identificador. ¿Quién? No estoy. ¿Quién? No estoy. Entonces allí dicen que es el banco. Pero si resulta
que usted, como no se percató mucho de quién era, contestó, lo tomaron fuera de base. ¿Aló? Como salió todo contento de la clase. ¿Aló? ¿Quién? Apenas se dio cuenta que, ¿qué quiere? Te invito a almorzar hoy. ¿Qué? Que te invito a almorzar hoy. Usted fácilmente al principio va a pensar, ¿me vas a envenenar o qué? Allí con la del banco sigue preguntando, ¿y quién paga? Que te dije que te invito a almorzar hoy. Yo sé que a vos la comida que más te gusta, y es más, te invito a vos con tu familia, con tal y con... ¿Sí? Y que con tal y con tal. Lo que pasa es, ¿qué significa esa invitación? O ahora, como yo sé que usted es el que está escuchando el Evangelio y usted es el que va a ir a invitarlo, entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa el hecho de que usted invite a almorzar a esa persona, le invite a comer? Perdón, reconciliación, abrir las puertas de la amistad, de una nueva posibilidad. ¿Qué es la comunión de mesa? La comunión de vida, la comunión de vida. Eso en todos los pueblos y en todas las culturas. En todos los pueblos y en todas las culturas significa perdonar, amistad, abrir las puertas de una nueva posibilidad de relación. Mucho más en Israel. En Israel, una sociedad teocrática, una sociedad en todo regida por cosas de Dios, entonces la comunión de mesa además significa la comunión de destino con Dios, la comunión de destino en la relación con Dios. ¿Cómo así? Que las bendiciones que yo pido para mí también vengan sobre ti. Que las bendiciones cuando yo estoy al frente de la mesa que pido, no es, Señor, te doy gracias y te bendigo y pido que me bendigas a mí no más, no a este de la derecha, ni a este de la izquierda, ni a aquel de allá. Que la celebración que hago, la comida en Israel, la comida de un creyente tiene que ser siempre celebración del Dios de la vida. Y entonces, mucho más, una comida especial es celebración de esa comunión con Dios y comunión con Dios y comunión con los que están en la mesa. Es comunión de mesa y es comunión de destino delante de Dios. ¿Cómo así? Que si yo voy y llevo a un injusto, a un pecador, a alguien, a un asesino, a lo peor que usted se puede imaginar, a eso peor, y usted va a comer con él, ¿cómo así? Es que el mal que esa persona representa y trae, me está contaminando a mí, me está cayendo a mí. ¿Sí entienden? Entonces, imagínese usted, alguna persona bien importante en este país, comiendo con asesinos, reclutadores de niños, violadores de niños, narcotraficantes, mafiosos y secuestradores y todo ese montón de cosas. Imagíneselo usted sentado, entonces lo primero que uno piensa es, son iguales. O sea, o mínimo tienen los mismos intereses, tienen los mismos intereses. Entonces, la comunión de mesa con las personas que tengo comunión de mesa, no solo es amistad, fraternidad, mutuos intereses, abrir la puerta a tales cosas, sino en Israel, comunión de mesa delante de Dios. Pero, y aquí vengo con esto, resulta que ese Jesús
comía con esa gente. Ah, ¿cómo así? Pues entonces la cosa está como muy rara. Solo que hay una diferencia. A ver, entiéndame la diferencia. Una cosa es comer con ellos para ser cómplices. ¿Ya? Una cosa es comer con ellos para ser cómplices y otra cosa es comer con ellos para sanar, liberar y transformar por la presencia santificadora y redentora de Dios a los que se sientan a mi alrededor. Y entonces eso en la época de Jesús fue un problema. Y siempre va a ser un problema. Porque entonces lo que hay que leer es la intencionalidad profunda. Resulta que la santidad de Jesús, en quien el reinar de Dios, en quien Dios se hace presente, no es una santidad meramente ritual reactiva. ¿Cómo así ritual reactiva? Yo no me junto con estos para que no me vuelvan impuro. Yo no soy reactivo, o sea que yo dependo de cómo sea este, para hacerme cómplice con ellos. No, la santidad de Jesús es una santidad transformativa, transforma a los que se sientan con Él y a los que vienen a Él. Y es una cosa tremenda, cuando Jesús le dice a Zaqueo, que trabajaba en la DIAN de aquella época, que fue el que impulsó la reforma tributaria. Entonces, cuando Jesús le dice a Zaqueo, baja, porque me quiero ir hoy a cenar a su casa. Primero Zaqueo, pluf, desde el árbol. ¿Qué? Pues ¿cómo? Como este que es maestro, profeta, Mesías, va a entrar a mi casa. Y después Jesús, con su presencia del reinar de Dios, que convoca la transformación del ser humano, que convoca a que ya no reine el poder, que ya no reine tu interés egoísta de dinero, que ya no reine tu injusticia, que ya no reine tu miseria, sino que reine el Señor Dios en tu corazón, y que en esa comunión de mesa le está diciendo, te perdono y te abro las puertas de mi corazón para que tú también entres a vivir como debe vivir un hijo de Dios. Entonces Zaqueo comienza a entrar. Y entonces, ¿qué es lo que dirá? Si de pronto he cobrado más IVA del que el pueblo podía, entonces se lo voy a devolver. Le voy a devolver 3 veces, dijo Zaqueo. Le voy a devolver 3 veces. Si de pronto, además de eso, le he robado para tales o cuales cosas, no me voy a quedar con eso, ni lo voy a ocultar, ni voy a buscar testaferros. No, lo voy a poner al servicio de aquellos a los que les robé para el bien de ellos. Entonces, si se dan cuenta, es que una cosa es sentarse a ver cómo vamos. ¿Ya? Una cosa es sentarse a ver cómo vamos, que es que necesito financiar un Nobel. ¿Cómo vamos? Que es que necesito tal cosa. Y otra cosa muy distinta es que por la presencia del reinar de Dios, que sí le da oportunidad a todo ser humano, ese ser humano descubre el amor misericordioso de Dios y entonces ¿qué hace? Deja de vivir de una forma contraria a la vida, a lo humano. Y entonces, si he robado, voy a devolver no simplemente la plata,
que me robé, ni siquiera la multa con sus intereses, sino 3 veces voy a devolver. ¿Por qué? Porque muestro que ya el dinero no es el Dios de mi vida, sino que el reino de Dios ha llegado a mí. Que hay cosas más importantes, que en la vida hay cosas más importantes, el ser humano, que el ser humano es más importante. Entonces, ese tipo de situación es la que trae Jesús. Jesús ciertamente va a comer con los pecadores. Jesús se hace invitar por ellos. E inclusive, ¿quiénes son con los que Zaqueo va a celebrar? Pues imagínese, con su banda, con los amigos de siempre, con su banda. Y es precisamente desde esa santidad, no simplemente reactiva, desde no una santidad farisea, no desde una santidad que le tiene miedo a la vida, sino desde una santidad que sabe quién es Dios y del que se está lleno, y llega precisamente y ante el ser de Jesús, las palabras de Jesús, el obrar de Jesús, la oferta de amor y de perdón y de salvación y de transformación de Jesús, mejor dicho, la autobasileia, la presencia del reino de Dios en Jesús, es donde el ser humano comienza a decir, pues ¿cómo no voy a aceptar esa promoción? ¿Cómo no voy a aceptar esa oferta? Esa es una buena noticia, esa es la buena noticia que yo estaba esperando. ¿Y qué es lo que hace? Se convierte, comienza a vivir de una manera diferente. Pues muchachos, eso fue uno de los grandes escándalos de la vida de Jesús. Tanto que sus enemigos empezaron a decir de él, ese acaso es como Juan Bautista, que sí es un profeta. Juan Bautista no come y no come de nada. Literalmente no come de nada. Entonces, Juan Bautista se va para el desierto. Juan Bautista entonces está lejos de Herodes y el poder, está lejos de esos corruptos sumos sacerdotes, está lejos de los fariseos, está lejos de todo eso. ¿Sabe qué les dice Juan Bautista cuando llegan? Raza de víboras. ¿Quién les ha mandado huir de la ira inminente? Están viendo que el fuego se les acerca. Ya el hacha está puesta a la raíz del árbol. No se conviertan para que vean, ¿ya? Esa era la predicación de Juan Bautista. Esa era la predicación de Juan Bautista. Cuando ven a Jesús, dicen, no, ese man lo que es un comilón, bebedor, amigo de pecadores públicos, prostitutas y todo tipo de pecadores. Imagínense. Muchachos, lo que estoy hablando es muy importante. ¿Por qué usted debe ir a la Eucaristía? Entonces en Lucas 15 y en muchos otros textos dirán que precisamente los que se creían buenos en su propia justicia y en su propio proceder, criticaban a Jesús y su actuar. En cambio, todos los otros, aún los pecadores públicos, escuchaban a Jesús con interés y se acercaban a Él porque veían su misericordia. Pero ¿por qué actúas así? Si el rey pues no venía a traer justicia, o sea, justicia que acabe con todo este montón de desgraciados. Sí, mijito. Pero es que la justicia de Dios no es simplemente el estilo de la justicia humana. No me confunda, mi hijo, con una justicia transicional. O sea, no me confunda con la JEP. En la jeta le damos a todos los tontos de este país. No me confunda con eso. No me confunda con eso, no. No es ese tipo de justicia, mijito, mije. Ni tampoco es una justicia, bueno, deje así, o si no lea noticias. Entonces, el tipo de justicia que yo traigo es abrir las puertas de mi corazón para que el hombre ajuste su vida a la voluntad de Dios. ¿En qué consiste la justicia del rey?
¿En qué consiste la justicia del rey? En que Dios lo que quiere es que el hombre viva, aún el pecador, porque no hay justo ni aún uno. Todos en distinta situación y en distintas realidades hemos faltado. Y entonces Dios no ha mandado a su Hijo para condenar al mundo, sino para que vivamos por Él. Y entonces, ¿cómo es la justicia de Dios? Que ajustemos, no es como la justicia de aquellos otros que ajusticiaban, que es una manera absurda de llamar a asesinar. ¿Qué hicieron? Lo ajusticiaron. ¿Usted se da cuenta? Ajusticiar es una forma de psicológicamente e ideológicamente tratar de disimular que son asesinos, Asesinos es lo que en las Sagradas Escrituras, o sea, en toda comprensión humana se comprende. ¿Quién es el asesino desde el principio? El enemigo y el mal desde el principio, o sea, lo contrario a Dios. Pero entonces, ¿cómo es la justicia de Dios? La justicia de Dios es que por su misericordia abre su corazón y nos da la posibilidad de ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable, perfecta. O sea que nos da la posibilidad de transformar nuestra vida, de cambiar nuestra vida. Tanto nos ama Dios que no ha venido a condenarnos, a darnos lo merecido. Es que lo que necesita es que nos dé el merecido. En todas las situaciones de la vida, hoy está bueno de predicar en este tiempo, porque en todas las situaciones de la vida, entonces hay la posibilidad de uno volverse fariseo. ¿Cuál es la posibilidad de uno volverse fariseo? Es que los buenos somos más. Es que los que hemos cumplido con la ley y todo eso somos más. Más que. Tendríamos que entrar a ver es más que tanta justicia realmente. No se les está diciendo que han sido asesinos, que han sido secuestradores, que han sido narcotraficantes, que han sido algunos, que han sido tal cosa y tal otra, sino ¿qué se está diciendo? Y fíjese, ante Jesús, si se da cuenta de la actualidad del Evangelio y de la actualidad por siempre. Entonces, donde uno puede recluirse, no, nosotros somos los buenos somos más, nosotros somos los puros, nosotros somos los que somos, los otros afuera, acaben con ellos. O los otros, esa es la dinámica de la dialéctica de lucha de clases, ya, de lucha de odios. Entonces no, nosotros somos más pobres, más tal cual. ¿Qué es lo que necesitamos? Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos coman mierda. Porque si antes lo que estaba era tal cosa, usted ve que no estudió en la universidad nunca, mija. Entonces comienza ese tipo de confrontación. ¿Para qué? Mejor dicho, el problema es quién va a ser el próximo presidente. O sea, ¿a quién le vamos a entregar la administración y la capacidad de regir y de mandar? ¿Ah? El tiempo se ha cumplido. Dios viene, ya el reino de Dios está aquí. Se necesita que se acepte y que cada uno lo aceptemos. Y pasa por la decisión de cada uno de nosotros. Y entonces, ¿cómo es? ¿Jesús es solo Jesús para estos buenos fariseos? ¿O Jesús es solo Jesús y resulta que ya se nos salió fue con este? Y entonces hasta algunos, lo que estoy hablando es muy importante. Lo que estoy hablando es de cuál tiene también que ser la posición de la iglesia y los problemas de la posición de la iglesia hoy en nuestros países. Porque entonces, si no
se denuncia lo que hay que denunciar y hay que denunciarlo. ¿Acaso Jesús le decía a la pecadora o al otro, no hermanito, hágale, y después partimos? No, pero fíjese, es tal cual, acuérdense de Lucas 15, el hijo mayor y el hijo menor. El hijo mayor que cree que todo lo ha hecho bien, el hijo menor que es evidentemente calavera. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Una religión para fariseos, un país para fariseos, en exclusión de todos los otros. ¿Qué hace Dios? Un volverse hijo calavera con el calavera, un volverse cómplice del mal de este. No. ¿Qué hace Dios y qué le toca hacer la iglesia? Primero, iluminar las situaciones. Lo que es mal hay que señalar lo que le hace mal al hombre, de aquí y de acá, del fariseísmo, del hijo mayor y del pecado expreso y público del hijo menor, pero mostrar que el reinar de Dios está presente, que las puertas de Dios para todos nosotros están presentes, que tienen que entrar para tener vida plena a una nueva realidad, el banquete que el Padre ha preparado. El banquete que el Padre ha preparado lo preparó para todos. Todos tenemos sitio, pero todos tenemos que convertirnos. O sea, cambiar nuestra manera de vivir. Y si no somos conscientes de que nuestra manera de vivir y de actuar nos ha llevado al mal, pues entonces no hay posibilidad de conversión. Si simplemente el hijo calavera piensa que no, es que yo sí voy a volver a la casa de mi padre porque es que esto vivir por fuera, eso vivir en el monte es muy horrible, usted no se imagina cómo es vivir en el monte. Solamente que las caletas, yo sé dónde las encaleto, además es que en Suiza y en otros países eso, los impuestos son menores que aquí, hombre, qué cosa tan horrible, es más fácil hacer empresa por allá. Entonces lo aprecian a uno más por allá, hombre, saben que uno sí es un revolucionario. Entonces, todo ese montón de cosas y simplemente no hay una actitud distinta. Y entonces que los asesinatos y todo eso, pues la verdad es hasta, en fin, deje así. En todo caso, y por este lado, nosotros nos cerramos a decir, si aquellos desgraciados entran, yo no entro. Si aquellos desgraciados entran, yo no entro. ¿Ya? Porque yo sí he pagado impuestos. Porque yo sí tal cosa, porque yo sí tal otra. No voy a hablar de las estructuras económicas capitalistas con toda su injusticia interna, con todas sus miserias internas y con todas las cosas que han co-creado este tipo de situación. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El Padre tiene los brazos abiertos. El Padre que en su Hijo Jesucristo carga con nosotros y nuestra realidad, que te invita a convertirte, hijo pródigo, que te invita a convertirte, hijo mayor. Es que si cada uno no se vuelve de su situación y posición, de su endioseamiento, de su propio falso banquete de destrucción, si no se vuelve para entrar en la justicia de Dios, para ajustar su vida a la voluntad de Dios, no hay cómo celebrar banquete. El reino está servido. El reino está servido. Si no nos volvemos, no hay cómo celebrar Eucaristía. ¿Cómo celebrar Eucaristía? La Eucaristía ciertamente no es el banquete de los justos, no es el banquete de los buenos. La Eucaristía es el banquete del Señor, banquete del reino de Dios, donde el hijo mayor y el hijo menor estamos invitados a convertirnos y a entrar. ¿Convertirnos a qué? Al amor paternal y misericordioso del que nos da la vida, Dios Abba,
a reconocer que la vida tiene solo la fuente en el que era antes que nosotros, es y nos da el ser y será por siempre, que llamamos Abba. Es Él el que preparó el banquete de la vida, es Él el que prepara la vida como un banquete. Dejémonos acoger por Él, convertámonos y entremos al banquete de su reino. Y la vida va a ser realmente eso, y la vida va a ser realmente eso. Muchachos, qué alegría saber que el Señor nos llama a entrar en su banquete y que volviéndonos a Él podremos descubrir que efectivamente todos somos hermanos, no cómplices, sino hermanos, porque Dios es nuestro Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.